Muy buenas noches. La científica y ambientalista, naturalista, doctora Sandra Resudo, acaba de lanzar un libro absolutamente apasionante. Se llama Malpelo bajo el agua y contiene las más espectaculares fotografías de biodiversidad de este santuario de fauna y flora que es Malpelo. La doctora Sandra es posiblemente la científica colombiana que más sabe de tiburones y quien ha dedicado su vida a la biodiversidad marina y es nuestra invitada esta noche. Muy buenas noches, Luis. Sí, muchas gracias por aceptar. Bueno, ¿qué es Malpelo? Bueno, Malpelo es una isla oceánica colombiana. Es un área marina protegida del Sistema de Parques Nacionales de Colombia y es un sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad declarado por la UNESCO. ¿A qué distancia está de la costa? Malpelo está a 490 kilómetros al oeste de Buenaventura. Estos son aproximadamente entre 30 y 36 horas de navegación para llegar a Malpelo. ¿Y usted vive la mitad del año allá? Vivo más de la mitad del año entre ir y venir. Paso más o menos unos 8 o 9 meses fuera de Bogotá, trabajando en el mar. Mejor dicho, usted vive en el mar. Vivo en el mar, se puede decir, y todos dependemos del mar. ¿Por qué dice eso? Primero porque la vida nació en el mar. La vida nació en el mar. La tierra antes era agua. ¿O solo? Agua. Y bueno, y la vida nació en el mar, surgió en el mar. De hecho, en la mitología Kogi hablan del océano y de la vida que tenía el océano. Y esta vida, desde el plancton hasta las ballenas, son especies supremamente importantes para nosotros como seres humanos. El océano, por ejemplo, es el que produce la mitad, si no más, del oxígeno que respiramos. O sea, el océano y esos ecosistemas son fundamentales para, no solamente para lo que respiramos, sino también para todo lo que nos trae, todos esos beneficios, todos esos servicios ambientales que nos ofrece el océano y el mar. Arrecifes de coral, con una cantidad de biodiversidad, pues son ecosistemas importantísimos para la productividad y pues el mar también es un sitio de descanso, es un sitio de turismo, es un sitio pues realmente maravilloso. Pero el agua es tan importante, primero, porque sin agua no se puede vivir. Sin agua no vivimos. Segundo, porque somos agua. Somos agua. Tercero, porque las 3/4 partes del planeta son agua. Así es. ¿Usted ha visto algún tiburón de frente? Claro, permanentemente estoy viendo tiburones y cada vez que estoy bajo el agua lo único que espero es encontrarme con una de estas maravillosas criaturas. ¿No atacan? No, yo nunca en más de 30 años que llevo buceando, mucho más de 30 años que llevo buceando, he estado con muchísimas especies de tiburón. ¿Los toca? No los toco porque uno cuando bucea pues no debe tocar a los animales, uno debe respetar. Uno no toca, uno mira, observa. Pues es mejor no tocar, para no invadir. ¿Se molestan? Pues hay unos que seguramente se asustan y se van. Ah, se asustan. Claro, se asustan, es que los tiburones le tienen miedo al humano. Así como nosotros le tenemos miedo a ellos también nos tienen miedo a nosotros. Y por eso ese contacto respetuoso en que yo observo, yo te miro, yo te conozco, pero no te toco, no te agredo, no te persigo, pues es igual. Pero cuando se acerca... Nada, él viene así y cuando llega a cierta se alejan, o sea, se dan media vuelta. Esas son mis experiencias con los tiburones. Se acerca a mirarla. Pues se acercan a ver qué soy yo, pero finalmente después se dan cuenta que no soy nada interesante para ellos, simplemente se van, muchas veces se van muertos del susto. Pero no es lo que uno cree, que el tiburón ataca. No. O sea, en el planeta hay aproximadamente 450 especies diferentes de tiburones y rayas, que son peces cartilaginosos, son peces que están hechos de cartílago. Y dentro de estas especies de tiburones hay unas
¿qué? Unas 5 o 7 potencialmente peligrosas para el ser humano. Y cuando digo potencialmente peligrosas es porque son especies que cuando hemos oído de ataques de tiburón a personas, que es realmente muy poquitos ataques de tiburón a la gente frente a otros accidentes, por ejemplo por picada de abejas, etcétera, etcétera, pues esto depende de nuestro comportamiento en el mar. Por ejemplo, y depende de las especies. Hay especies, por ejemplo, como el tiburón blanco, que no tenemos en nuestros mares en Colombia, que es un tiburón que se alimenta generalmente de leones marinos, focas, que son animales muy rápidos. Entonces ellos desde abajo ven el león marino y lo que hacen es que por sorpresa lo tienen que agarrar. Y por eso un surfista, un bañista que está nadando, pues para ellos es una presa y por ende, pues obviamente ese ataque generalmente pero no es para mortal. Todos. No todos los tiburones reaccionan, ¿Y cómo se sabe, alimentan de esa manera. ¿Y cómo sabe usted? Conociendo su biodiversidad de cada país, conociendo la biodiversidad que en cada país existe. No, pero digo, ¿cómo sabe un buzo si el tiburón ataca o no ataca? Pues a mí nunca, y depende mucho nuevamente del comportamiento. Los buzos nos hemos dado cuenta que los tiburones no atacan, y cada vez más los buzos están buscando sitios donde se puedan ver los tiburones, porque es realmente una de las experiencias más maravillosas que existen. ¿Están en peligro de extinción? Hay muchas especies de tiburones que están en peligro crítico de extinción. Es el caso, por ejemplo, de nuestro tiburón martillo, el emblema pues, de este santuario de Malpelo. El tiburón martillo es una especie altamente amenazada, es una especie altamente migratoria, es decir, que ellos no solamente viven alrededor de la isla de Malpelo, sino que se mueven hacia otras islas del Pacífico Oriental tropical. Por ejemplo, van a las Islas Galápagos, que le pertenecen al Ecuador, o la isla El Coco de Costa Rica. Y ellos, por ejemplo, utilizan estas islas, también viajan hacia la costa pacífica colombiana. Por ejemplo, la costa pacífica colombiana es el área de crianza de estos tiburones martillo que vemos en Malpelo. Entonces, cuando queremos proteger una especie o queremos proteger un grupo de animales, pues tenemos que proteger no solamente los sitios, los sitios donde viven, sino también sus migraciones y los sitios donde van a tener crías. ¿Y por qué se llama tiburón martillo? Por la forma de la cabeza, que parece que fuera un martillo. ¿Y por qué es distinto a los demás? Porque los otros tiburones tienen, por ejemplo, la punta más, pues son como puntudos, no tienen la cabeza en forma de martillo. ¿El tiburón tiene dientes? Los tiburones tienen dientes y dependiendo los dientes, tienen su forma de alimento. Ahora hay unos que tienen esas barbas. No, las barbas son en los mamíferos marinos, en las ballenas. Ah. Exacto, es que las ballenas, que es un mamífero marino, dentro de las ballenas tenemos ballenas con dientes, por ejemplo, las orcas, los cachalotes, y tenemos las ballenas con barbas, como por ejemplo la ballena jorobada, que nos visita cada año en la costa del Pacífico colombiano. Y regresando al tema de los tiburones, ¿cómo es la historia de la aleta del tiburón? Bueno, el tema de las aletas del tiburón se convirtió en un problema mundial debido al aumento del consumo de sopa de aleta de tiburón por el mercado asiático. Antes el consumo de la aleta de tiburón se daba en momentos, por ejemplo, de un matrimonio y de muy alto nivel, era muy esporádico y era en un cierto sitio, ¿no? en un cierto gremio, por así decirlo. Ahora esto se expandió y obviamente cada vez más han estado buscando aletas de tiburón alrededor del mundo para poderlas llevar y abastecer este mercado asiático de sopa de aleta de tiburón, que básicamente lo que hace es que le genera a esta sopa una textura gelatinosa, que ya hoy en día esa textura se puede dar de otra manera que no sea matando tiburones, por ejemplo. Entonces, obviamente, los tiburones nadie los quiere, ¿no? Entonces nadie le pone como la atención y el cuidado que merecen estos tiburones, cuando los tiburones pues son unos animales importantísimos en la salud de un océano. Sí. Ahora, ¿qué tan importante es el tiburón en la limpieza del...? Ahí es donde voy. Los tiburones son los grandes reguladores de la salud del océano. ¿A qué voy yo? Ellos son los que se alimentan de los enfermos
¿Cómo así? Ellos se alimentan de los peces de otras especies que están enfermas y por ende evitan que hayan epidemias. Y esa es la limpieza del mar. Y ellos son entonces unos grandes reguladores de la salud del océano. Donde hay tiburones, quiere decir que el ecosistema está en buen estado. Quiere decir que desde el plancton, que es lo más pequeño, que es la base de la cadena alimenticia, hasta tiburones y grandes mamíferos, quiere decir que ese ecosistema está en buen estado de salud. ¿Cómo sabe un buzo como usted cuando el tiburón es del 7% que es peligroso? Pues son especies que ya sabemos cuáles son las potencialmente peligrosas. Aquí en Colombia no. En Colombia podemos tener el tiburón tigre, es un tiburón bastante oportunista, que de hecho se alimenta de aves, le han encontrado muchísimas cosas en el estómago, pero nuevamente, yo he estado con tiburones tigre y básicamente pues nunca me han hecho nada, nunca nos han hecho nada a nosotros. Depende mucho nuevamente de muchos factores. Por ejemplo, recientemente, el año pasado, el caso de este señor que en San Andrés. Eso básicamente, el problema se generó debido a que un restaurante aledaño a esa zona de bañistas estaba botando carcasas o estaba limpiando el pescado cerca de esa zona y de pura casualidad había unos tiburones que estaban pasando por ahí, les llegó el olor, estaba este señor nadando, potencial presa, pues obviamente lo atacaron, ¿no es cierto? Y obviamente pues fatal. Y así sucesivamente, entonces depende mucho también del comportamiento del ser humano, de lo que hagamos, que alimentemos, que tiremos comida al agua, pues obviamente eso atrae a los animales y si además nosotros nos estamos lanzando ahí a nadar, pues obviamente pues somos una presa fácil. Entonces, así que nuestro comportamiento es fundamental. La primera conclusión es que el tiburón no es el enemigo, no es peligroso. El tiburón generalmente no es el enemigo. Es nuestro amigo en el sentido de que limpia el mar. Pues es un animal muy importante. Nuevamente, el tiburón generalmente no ataca al hombre. Generalmente no lo hace, no hacemos parte de su alimento, no hacemos parte de lo que él come. Nos tiene temor. Y bien, al contrario, nos tiene temor. Es que poderse acercar a un tiburón no es sencillo. O sea, ellos nos tienen miedo. Además, los buzos, pues, botamos burbujas. Eso también hace ruido. Entonces, ellos también, pues, dicen, ¿eso qué es? Hay gente, por ejemplo, pues también lo hacemos nosotros, que mira, vemos tiburones o buscamos especies simplemente con careta y aletas. Entonces nadamos, no estamos con un equipo, digamos, en el fondo del mar, sino que estamos careteando. Entonces, mientras uno pueda ver, uno tenga su careta y pueda ver al animal qué está pasando, pues yo creo que uno puede evitarse accidentes. Ahora, después de comerciales, doctora Sandra, hablemos de las ballenas. La ballena, el tiburón. Yo entiendo, doctora Sandra, que hay un tiburón que se llama tiburón ballena. ¿Sí? Sí, ¿Eso qué? hay un tiburón que se llama tiburón ballena. Sí. Es un tiburón, lo que pasa es que su tamaño es tan grande que se le dice tiburón ballena, pero es un tiburón, es un pez, no es un mamífero marino. Sí, de hecho es el pez más grande que existe en el océano. Es un tiburón que puede llegar a medir hasta 15 metros de largo. Es un tiburón maravilloso, bellísimo, mejor dicho, que genera unas oportunidades de turismo de avistamiento de biodiversidad del tiburón ballena. En muchos sitios en el mundo la gente va solamente porque quiere nadar con un tiburón ballena. No puede ser. Es un tiburón que se alimenta de plancton. Claro. ¿Con un tiburón ballena? Claro. ¿En serio? Claro, y son bellísimos, son hermosísimos. Y los hemos estudiado, inclusive es una de las especies que nosotros estamos estudiando con telemetría satelital y acústica, que le estamos conociendo sus migraciones y sus movimientos. Pues sí, son tranquilos, ellos llegan, están tranquilos, son gigantes, ahí a veces vienen y comen así plancton y a veces simplemente pasan, son unos animales maravillosos. Si la ven, no la atacan. No, se va uno detrás de ellos, o sea, todo el mundo se va detrás de ellos, todo el mundo quiere nadar alrededor de ellos. Es una cosa realmente maravillosa, de verdad. ¿Los ha tocado? Pues me ha tocado tocarlos, sí, porque ellos a veces han venido muy cerca. O sea, esto es un milagro. Cuando a uno se le aparece un tiburón ballena, esto es ¿Y pues, se dejan acariciar? Se pueden acariciar, pero nuevamente, no debemos tocarlos. Hacerlo. Pero de que se puede, pero se puede. Pero usted lo ha hecho. Sí, ¿Y cómo es la piel? Es como una lija.
es como una lija. Sí, la piel del tiburón es como una lija. No es como la del delfín, que es suavecita, que es así como esta mesa, no. Es más bien como una lijita, como una lija. El tiburón es un pez. ¿Y la ballena? Es un mamífero marino. Ah, es un mamífero. Sí, es un mamífero marino, como nosotros mamíferos, solo que están debajo del agua. Hablemos de la ballena. Entonces, las ballenas mamíferos marinos, tenemos dos tipos de mamíferos. Tenemos los mamíferos marinos con dientes, o las ballenas con dientes, que son como, por ejemplo... barbas. No, esos son los que tienen dientes, son los que tienen las orcas, los cachalotes, Moby Dick. Esa es una ballena con dientes. La orca. La orca. Y están las ballenas, como la ballena jorobada, que tienen barbas. Son unas barbas, son unos dientes que se les dicen barbas, pero básicamente lo que ellos hacen con esas barbas es filtrar su alimento. ¿Qué tan peligrosa es una ballena? No, cero. Nada. Cero. Lo único es que hay que saber que ellas, por ejemplo, a veces pueden hacer unos saltos pues pueden saltar. Y saltan ya sea para divertirse o saltan para quitarse parásitos. Y si nosotros hacemos una observación, o sea, fuimos a buscar ballenas y no hacemos respetuosamente mantener nuestra distancia de la ballena, porque si ella salta, pues evitar que nos caiga encima, por ejemplo, ¿no? Aunque ellas son muy cuidadosas, pero hay que saber, hay que ser responsable, Y básicamente la observación de ballenas en el mundo trae una economía muy importante para las comunidades que trabajan en la observación de ballenas, pero hay que hacerlo de manera responsable. Pues aquí en Colombia el caso de Nuquí. Por ejemplo, es una zona maravillosa, o sea, Bahía Málaga, Nuquí, Bahía Solano, o sea, nuestra costa pacífica en la época que llegan a visitarnos las ballenas jorobadas que vienen desde la Antártica, pues es una maravilla. Vienen desde la Antártida, sí, pero es un recorrido inmenso. Inmenso, es tal vez la segunda o la tercera migración más grande que hay en el mundo animal. Las ballenas jorobadas que visitan a Colombia vienen desde la Antártica. Allá en la Antártica se alimentan porque es zona donde hay muchísimo krill, pero vienen a nuestras aguas cálidas, para reproducirse, para parearse y para tener a sus crías. Sí. Y lo hacen cada año, entre los meses de junio a noviembre. Y se devuelven a la Antártica. Hay ballenas y ballenos, claro. Claro, hay ballenas y ballenos y ballenaticos, que son los bebés. ¿Y son peligrosas? No, para nada. Es que son animales imponentes, son animales pues, de 20 metros, son animales realmente muy grandes, pero son bellísimos. Comparado con un edificio, ¿cuántos pisos tendría? Uy, pues no sé, depende de la ballena. Pero son grandes, son pues, animales de 20 metros, imagínate, 17 metros, son animales bastante grandes. Ahora, se ha descubierto, por ejemplo, la importancia de las ballenas en los ecosistemas marinos también. Cuando ellas defecan, todos esos nutrientes llegan a los fondos marinos y son los que generan la alimentación desde las profundidades hacia arriba. No puede ser. Capturan carbono. La naturaleza. La naturaleza es perfecta. Y ballenas y ballenos, por llamarlo de alguna manera, ¿viven juntos en la Antártida? Claro, ¿Así? Viven juntos, machos y hembras viven juntos y viajan juntos. ¿Y por qué tienen que subir hasta Colombia para apearse? Seguramente las condiciones cálidas les son más favorables, así como hay migraciones que se van a algún sitio de los ñus en el África o en otros sitios que hay migraciones, pues así es la vida, así usan esas zonas para cumplir algún momento de su ciclo de vida. A usted, Sandra, ¿qué es lo que más le ha impresionado del mar? A mí la verdad es que todo me impresiona. A mí yo me logro emocionar desde lo más chiquito, cuando logro ver el plancton, por ejemplo, en un microscopio, las formas que tienen, o el macroplancton, que es simplemente plancton que sí podemos ver con nuestros ojos, las formas, la bioluminiscencia,
ver la bioluminiscencia es maravilloso, pero ver también comportamientos como sitios en el mar que son estaciones de limpieza. Entonces son unos peces mariposa, por ejemplo, los peces ángeles, que revolotean ahí y los tiburones y otras especies llegan porque saben que ellos los van a limpiar y les van a quitar sus parásitos. No, y eso se llama una estación de limpieza porque los animales también se tienen que limpiar. Realmente ahí todo me emociona, pero de pronto uno de los momentos más increíbles de mi vida debajo del agua fue cuando pude ver con vida un tiburón que solamente se conocía muerto, que era el Odontaspis ferox, o es el Odontaspis ferox, es un tiburón cosmopolita que está en todos los mares del mundo, pero no se había visto con vida. Y a mí me tocó filmarlo por primera vez con vida, un tiburón de las profundidades que vino a unos 30, 40 metros de profundidad. Estaba con una amiga mía que de hecho es Sandra Henao, tocaya, y a las dos nos tocó ver este animal de 4 metros, una hembra embarazada, parecía un bus, y nunca lo había visto, y simplemente de verlo pude filmarlo porque existe una filmación de ese momento y realmente fue maravilloso. Y ahí quise estudiarlo, conocerlo más, y finalmente, utilizando telemetría satelital y acústica, pudimos ver sus migraciones, las profundidades a las que llegan. Más de 2.000 metros de profundidad con aguas de 2.4 grados centígrados, son unos animales increíbles. Ahora, lo que es absolutamente doloroso, supongo, para usted, es confirmar y comprobar cómo el ser humano ataca el mar, es decir, lo llena de plástico, lo llena de basura. Es triste, pero es así desafortunadamente, y esto es un mensaje que creo que es muy importante para el mundo, pero obviamente para Colombia. Nosotros debemos cuidar nuestro medio ambiente, debemos cuidar nuestra biodiversidad y tenemos que ser responsables y respetuosos con eso. No solamente con la sobrepesca y con artes de pesca que sean destructivas, sino también con la contaminación. Y nosotros como seres humanos que no estamos botando la basura como lo deberíamos hacer. Nosotros estamos, en vez de usar las canecas, de reciclar, estamos botando muchas veces. En las mismas comunidades se bota todo al río, al piso, y básicamente estamos viendo playas contaminadas por plástico. Sí, eso es un desastre. Y eso es un desastre. Y no solamente playas, sino en cualquier sitio en Colombia. Colombia quiere ser, y puede ser una potencia en turismo de biodiversidad, de naturaleza, pero necesitamos mantener nuestra Colombia limpia. A propósito de las ballenas, ¿qué es el agua que botan? Es el chorro de la respiración. Los mamíferos marinos, las ballenas, necesitan salir a respirar. Aunque pueden pasar mucho tiempo y varias horas a veces bajo el agua, ellas cogen el aire Las ballenas cogen el aire como nosotros respiramos aire en la superficie, bajan, pueden permanecer bastante tiempo bajo el agua, pero necesitan volver a subir para volver a respirar. Y ese soplo es la respiración de cuando botan esa agua que pudo haber quedado. Oxígeno. Para coger el aire, el oxígeno que hay en el aire. ¿Y hasta cuánto tiempo pueden estar sin oxígeno? Depende la especie. Por ejemplo, la ballena jorobada aproximadamente son 17, 20 minutos bajo el agua. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en los momentos Entonces, tiene que salir. Y a veces pueden durar horas. Entonces simplemente es ese último, como entra agua en sus fosas nasales, por así decirlo, que son arriba de los orificios nasales, pues cuando ellas suben, esa exhalación es su respiración. Es su respiración. Absolutamente maravilloso la naturaleza. Es bellísimo. Así que no hay nada más maravilloso, yo creo que para un ser humano, y de volverse a conectar consigo mismo, que pudiendo pasar tiempo con la naturaleza, y ojalá respetando la biodiversidad, porque al fin y al cabo nosotros somos parte de la biodiversidad del planeta. Así es. Ha sido muy grato oírla y tenerla aquí como nuestra invitada. Muchas gracias. Yamil, muchas gracias a ustedes. Si la gente quisiera conocer más de usted y de sus experiencias, de lo que sabe, de lo que conoce, ¿qué podría hacer? Pues yo tengo una fundación sin ánimo de lucro que se llama la Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos. Ahí nosotros trabajamos apoyando al gobierno, obviamente en Malpelo, que es un área protegida, pero también trabajamos en otros sitios, por ejemplo a lo largo de la costa, trabajamos en temas de investigación, de monitoreo, de educación ambiental.
apoyamos todos los temas de vigilancia y control contra la pesca ilegal. En fin, son muchos los programas que hacemos y capacitamos gente también como jardineros de coral para restaurar barreras coralinas, sembrar mangle, en fin. ¿Y cuál es su correo para la gente que desee convertir? Mi correo info@fundacionmalpelo.org. Ahí lo tienen. Gracias por su visita. Yamil, muchísimas gracias. A usted muy amable, Sandra. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro CR.